El océano no es muralla para 600 millones de hispanos unidos por un mismo destino, separados por la historia, unidos por un mismo corazón. Largo fue nuestro camino a través del ancho mar, 200 años de infamia no nos van a frenar. Unión Hispanoamericana Radio, la voz de los hispanos de ambos hemisferios. Unión Hispanoamericana Radio, la voz que has de escuchar. Soy Alberto, transmitiendo desde Valencia, en España. Bienvenidos a Unión Hispanoamericana Radio, la voz de 600 millones de hispanos en ambos hemisferios. Hoy nos adentramos en un análisis necesario para entender el tablero mundial bajo el título Hegemonía política o económica o profecía bíblica. ¿Qué es lo que mueve la agresividad de Estados Unidos en Oriente contra Irán y en beneficio de Israel? ¿Qué hay detrás de todo esto? Cuando escuchamos las noticias, la respuesta habitual es la hegemonía del petróleo, las armas o el control estratégico. Sin embargo, existe un motor de influencia determinante que rara vez se explica con rigor. Este es el integrismo religioso. Estamos ante una maquinaria que no analiza la diplomacia bajo criterios de Estado, sino bajo una hoja de ruta teológica, que mueve dinero, congresistas y votos en bloque. Para estos grupos, la política exterior no es un debate sobre la soberanía o sobre los derechos humanos, sino el cumplimiento de una profecía que exige el control sobre Jerusalén y la región. Hoy, en Unión Hispanoamericana Radio, desglosamos cómo este integrismo ha logrado convertir la fe en un activo político que dicta la agenda de la mayor potencia del mundo. Para analizar este complejo entramado, contamos con un panel de lujo. Desde Uruguay, Matías. Desde Estados Unidos, Daniel. Y desde Perú, Erwin. Señores, bienvenidos. Entremos en materia. ¿Es realmente el interés nacional de Washington lo que vemos en la pantalla? ¿O estamos ante la ejecución de una agenda religiosa integrista que ha secuestrado la política exterior estadounidense? ¿Es en cierto modo Estados Unidos, bajo una capa democrática, una especie de Estado moderno teológico, o sea, una especie de teocracia, sencillamente porque las votaciones las dominan ciertos sectores excesivamente o integristamente religiosos e ideologizados? ¿Es posible que Estados Unidos se la pueda considerar una moderna teocracia? Manos manchadas, discursos santos, balas sagradas, desde palacios dictan la fe, mientras el barro se traga los pies. Niños sin patria, madres sin voz, rezan distinto, mueren igual. La frontera no sangra por Dios, sangra por tronos y capital. No es tu guerra ni la mía, es su negocio, su ambición. Ellos firman desde arriba, otros pagan la explosión.
Buenas noches a Bueno, todos. Daniel, Matías y Erwin. buenas noches, Alberto. ¿Qué tal? Bueno, un Arranque. gusto, un placer. Gracias por la invitación. Bueno, este es un tema bien interesante. Yo creo que para comprender el rol que la religión juega en la política exterior norteamericana, una nota al pie, parece ser que la religión, digamos, el discurso tanto de Israel como de Estados Unidos es que la religión solamente juega en la política iraní, ¿no? Y que la religión no tiene nada que ver con los asuntos políticos de Israel ni de Estados Unidos, lo cual la prueba está los discursos de Peter Hegseth, por ejemplo, el secretario de guerra, literalmente citando pasajes del Antiguo Testamento, o a Netanyahu invocando a Amalek, ¿no? Para referirse en principio a Hamás, pero es una referencia bíblica, ¿no? Como el enemigo último, digamos, del pueblo de Israel y que debe ser destruido, ¿no? Incluso hay pasajes en el Antiguo Testamento en donde incluso hasta los hijos de Amalek hay que destruirlos, ¿no? Entonces esa referencia bíblica no es menor en el caso de Netanyahu y las referencias bíblicas en el caso del secretario de guerra tampoco. Entonces yo creo que como una primera intervención podría decir esto. En el caso de la política exterior norteamericana, aquí se juegan dos cosas. Por un lado, toda la teoría del puritanismo militante, digamos, o militar, que después se traduce en la doctrina del destino manifiesto, que eso fue determinante en el siglo XIX para la expansión norteamericana, no solo sobre los antiguos territorios del Virreinato de Nueva España, que en su momento le correspondían a México, esta noción de que Estados Unidos como naciente república tiene una misión divina, que es expandir la libertad, expandir digamos su ascendencia, digamos, por todos aquellos pueblos que están oprimidos o que son ignorantes, digamos, o que son salvajes y que Estados Unidos tiene esa misión divina, ¿no? Entonces claramente que hay una dimensión escatológica casi y religiosa sin duda en la política exterior norteamericana, que después se va a traducir en los puntos de Wilson, por ejemplo, ¿no? Que la democracia tiene que ser el norte, ¿no? O sea, Estados Unidos tiene que ser el garante y el expansor, si se quiere, de la democracia por todo el mundo, pero siempre con una fuente teológica, ¿no? Dios le dio a Estados Unidos esa misión. Eso por un lado, que es una lógica bien puritana, porque fíjense que el primer gobernador de Massachusetts, cuando llega en 1630, John Winthrop, ¿no? Escribe, digamos, o publica un texto muy, muy conocido, que es clave, digamos, para la historia política y el pensamiento político de Estados Unidos, que es un modelo de caridad cristiana, ¿no? En 1630, y justamente dice una frase que es muy conocida, básicamente que su colonia, la colonia que estaba por fundar, era como una ciudad sobre una colina, y que los ojos de todo el pueblo estarán sobre nosotros. Y por lo tanto entendía que tenía una misión especial, ¿no? De crear una especie de nueva Jerusalén en esas tierras recién descubiertas por el Reino de Inglaterra. Y que justamente esa ciudad sería una especie de ciudad modelo, y desde ahí cumplirían esa misión profética que Dios les había dado. Y eso es una constante que llega hasta hoy, digamos, ¿no? De la política exterior norteamericana. O sea, Estados Unidos hace guerras para llevar democracia, ¿no? Es como un imperio bastante particular que no se guía, por lo menos de manera manifiesta, por sus propios intereses materiales, ¿no? Estatales, ¿no? Sino que su función en el mundo es llevar la democracia. Y lo último que quería decir para cerrar, a esta capa de este puritanismo militante se le debe agregar, concretamente con el caso de Israel, toda la lógica del dispensacionalismo, ¿no? Que ha sido muy determinante, digamos, en la historia del evangelismo norteamericano desde mediados del siglo XIX hasta hoy, ¿no? Básicamente, después si quieren podemos entrar en ese tema. El dispensacionalismo lo que básicamente dice es que hay una promesa que Dios le da al pueblo de Israel y hay otra promesa para el pueblo cristiano, pero que no se superponen y son bien diferentes. O sea, que Dios tiene una misión para el pueblo cristiano y una misión para el pueblo de Israel. Y el dispensacionalismo es de alguna manera la base de ese cristianismo sionista, digamos, o de ese sionismo cristiano, que es lo que está en la política exterior norteamericana hoy, ¿no? O sea, Paula White y toda esta gente, digamos, estos evangélicos que creen que Estados Unidos tiene como misión divina y como deber defender a Israel, ¿no?
Entonces creo que acá se entrecruza, creo que con estas dos líneas, por un lado, esa lógica puritana, que es estructural en la conformación de Estados Unidos, y por otro lado, a ese puritanismo y esa lógica del destino manifiesto se le suma la misión de defender a Israel. Entonces, ya Estados Unidos no solamente debería defender la democracia y los derechos individuales y llevar los ideales de la Revolución Norteamericana por todo el mundo, sino que ahora se suma una misión muy concreta, que es defender a cal y canto y a toda costa los intereses de Israel, porque esa es la misión que Dios le dio. Entonces, se solapa el puritanismo militante, si se quiere, con el dispensacionalismo, y creo que se genera este cóctel que tenemos hoy, ¿no? Escuchar a Ted Cruz, por ejemplo, diciendo, bueno, Estados Unidos tiene que estar siempre con Israel, o escuchar a Peter Hegseth y otra gente, o Mike Huckabee, por ejemplo, ¿no? El embajador de Estados Unidos en Israel, que parece ser más el embajador de Israel en Estados Unidos que viceversa, ¿no? Entonces es una lógica muy compleja de desentrañar porque está, obviamente, la lógica teológica detrás, ¿no? Así que bueno, por el momento sería eso. Que ha dicho Matías, sí, estoy bastante de acuerdo con la mayor parte de lo que ha dicho, ¿no? Em, pero bueno, entrando en detalle, antes de que le dé un fondo un poco más específico al tema este, ¿no? A lo que sucede aquí en Estados Unidos con esto de los evangélicos, sí, y con el apoyo tan exacerbado que le tienen a Israel, bueno, solo decir, ¿no? Apuntar de que los padres fundadores de Estados Unidos no son sionistas, eh, la mayor parte de ellos tienen influencia de la Ilustración y lo que hacen cuando crean la Constitución es de que dicen, ¿no? Bueno, de que establecen, esa parte no está mal, de que hay un creador, ¿no? Estas son las cuestiones de la Ilustración que nos llegan, que nos llegan a través de eso, ¿no? De que hay un creador y de que hay unos derechos naturales a través de ese creador, que están por encima de todo, y que son la base de lo que viene después en la Constitución, ¿no? Que son, que bueno, que es el asignarnos esos derechos naturales, que no lo están dando ellos, lo están dando el creador, ¿no? Y entre ellos, pues también se hace, de que el país pues no tenga, bueno, se establece que hay libertad de práctica de religión y se establece pues como una república abierta en ese sentido. A partir de ahí, pues todo parece que está bien, pero no es así como se va desarrollando la historia, como bien ha explicado Matías. Y ahí es donde tenemos que entrar en el tema. Por hacerlo un poco desde donde estamos hoy día hacia atrás. En estos momentos en Estados Unidos el grupo religioso más numeroso es el de los evangélicos, que como sabemos son dispensacionalistas y totalmente pro-sionistas y pro-Israel, de manera bastante radical incluso, ¿no? De esos 80 millones, hay más evangélicos que católicos, los evangélicos serán unos 50 o 60, por ejemplo, y son los que dominan las líneas protestantes, pues de eso resulta de que tenemos un porcentaje bastante elevado tanto en Senado como en Congreso. Me parece recordar de que estamos alrededor de un 25% de evangélicos, abiertamente evangélicos, tanto en el Senado como en el Congreso. Y eso puede parecer poco, pero realmente no lo es, sobre todo cuando te llegan a posiciones de poder. Esta gente tiene lo que llaman el CUFI, que bueno, son Cristianos Unidos por Israel, es la traducción al español. Esto, el dueño de eso, el que dirige eso, es el famoso John Hagee, es el más conocido, el evangélico más conocido, más influyente, más importante que hay, bastante por encima de la que hay Paul White, que tanto está subiendo una foto ahora. Y ese, pues resulta que el CUFI tiene 14 millones de afiliados. Y este hombre es el que está detrás de todo lo que está sucediendo en lo que estamos viendo en el gobierno de Donald Trump, ¿no? Y lo voy a definir de esta manera. Lo que estamos viendo en este sentido es una alianza política teológica. Y esa alianza tiene un triunvirato. El triunvirato es Haji, Trump y Hegseth, que es el ministro de Defensa. Este hombre, Haji,
en los primeros 4 años de Trump es el que está detrás de hacer que Trump reconozca Jerusalén como capital y que se traslade la embajada ahí. Por eso, por lo que Trump recibe los 14 millones de votos del CUFI, que son extremadamente importantes. Y en este segundo mandato de Trump se ha intensificado hasta el punto de que parecía que este hombre, el Haji este, se iba a mudar a la Casa Blanca. A veces que lo ha visitado, a veces cada vez que hay un conflicto con cualquier cosa en la que tenga que ver Israel, resulta de que este hombre aparece prácticamente como consejero, ¿no? Y se reúne en privado con Trump. Eh, por supuesto, es el que más está detrás de Hessler, que es un evangélico extremista totalmente declarado. Y en esa alianza político-teológica, ¿no? En este triunvirato que tenemos aquí, pues lo que podemos concluir es de que Hagi es el que establece las directrices a seguir y los brazos ejecutores son Trump y Hegseth, ¿no? ¿Cómo se prueba esto? Por ejemplo, ahora con la guerra de Irán, pues el tipo, que es el pastor principal evangélico, o sea, pues sale y dice de que la operación Epic Fury esta, pues viene en un momento clave, me parece que dijo prácticamente de forma literal, viene en un momento histórico clave porque demuestra que Trump esté ahora atacando Irán, demuestra la voluntad divina pero el fin de los tiempos. Eso fue literalmente lo que dijo este hombre, ¿no? Eh, y claro, eh, pues aquí yo antes busqué para que pongamos esto en perspectiva, ¿no? Lo que son declaraciones públicas del triunvirato este, ¿no? Tanto de Haji como de Trump como de Hessel, que prueban que esto se trata, que esto tiene, yo no voy a decir de que esta guerra es exclusivamente de que, no, vamos, la política exterior de estadounidense con el tema de Israel y con Irán tiene únicamente un propósito religioso, ¿no? Desde luego que hay un componente económico muy, muy importante, pero los hay pero han hecho declaraciones públicas que demuestran que esto tiene un componente religioso bastante fanático y radical, muy, muy fuerte. Por ejemplo, estas que he buscado aquí, de Trump, empezando por Trump, en mayo de 2025. Dijo literalmente, estamos al borde del fin de los tiempos. Fíjate que volvemos otra vez a lo del fin de los tiempos que acaba de decir Haji ahora con lo de Irán, ¿no? Y una guerra con Irán será la batalla más grande que Dios haya visto jamás, en un verdadero cumplimiento de la profecía. Estas son palabras de Trump, ¿no? Un poco más tarde, en el 2025, en televisión, dijo, cuando golpeemos Irán, y esto es el año pasado, traeremos el rapto y el retorno del Señor. Estamos hablando sobre esto, por supuesto, tendremos que hablar más tarde, ¿no? Sobre la profecía en sí. Eh, Ahora recientemente, en marzo del 2026, en su Truth Social, dice que la guerra que estamos librando no es solo una guerra, es la guerra del fin de los tiempos como se profetizó en la Biblia. Esto es Trump. ¿eh? Y bueno, y en reuniones que ha tenido en la Casa Blanca, lo de hablar de los tiempos del end times, de los tiempos finales, eso ha salido, yo no sé cuántas veces este hombre parece que tiene esa palabra en la boca. Vamos, que lo ha encontrado como en 15 reseñas, ¿no? En otras partes, una cosa exagerada. Eh, el tal Hexer es el brazo ejecutor más fuerte, ¿no? Este que estaba diciendo hace poco de que iban a devolver a Irán a la edad de piedra, personaje que dice sin dudar alguno que hay que cometer genocidios, ¿no? Y crímenes de guerra en televisión. Bueno, pues este hombre, bueno, él llama esto una guerra santa, es que lo llama guerra santa. Lo he dicho en marzo y en abril, denominó esto como una guerra santa. Este es el ministro de Defensa de Estados Unidos, ¿no? Eh, ha dicho que Dios está del lado de las fuerzas militares estadounidenses y de que ellos pues disfrutan de la providencia todopoderosa de Dios. Este es el lenguaje, ¿no? de Hexet. Bueno, y todos conocemos lo que hizo también este año, que mandó informes a los soldados y oficiales donde decía de que estábamos tomando
un paso bíblico hacia el evento apocalíptico del Armagedón. Eso lo hizo así, fue un comunicado que mandó a que mandó el ejército. Y también ha estado defendiendo lo que han dicho antes los de Amalek, ¿no? Junto a Netanyahu. Pues este Herzl dijo junto a Netanyahu, los dos juntos, pero este fue Herzl el que dijo estas palabras. Dice, Dios ordenó a los israelitas matar a hombres, mujeres, niños y animales de una nación pagana. Y lo hace esto en marzo de 2026. El secretario de Defensa de Estados Unidos está aquí defendiendo por una profecía bíblica, ¿eh? Matar hombres, mujeres, niños y hasta animales de una nación pagana. Ya estamos en guerra con Irán y este es el que tiene el mando, ¿no? Y por supuesto, dice, como dicen todos estos sionistas, ¿no? Dice de que que las operaciones actuales que están teniendo lugar en Irán acelerarán el retorno de Jesucristo. Eso lo escribió en una carta hacia la Casa de los Demócratas, hace también bastante poco tiempo. Una cosa increíble, ¿no? Y por ahí, pues podemos seguir, puedo sacar muchísimos más. Es una cosa increíble, ¿no? Claro, tenemos que estar ¿Sigues detrás ahí? de ellos, que es John Hagee, ¿no? Y este, pues, también este es el que conduce la política, la forma de actuar de esta gente. Es sumamente interesante. Yo no conocía lo de Hachi, eh, pero claro, cuando vos te referías a esto, ¿no? Christian United for Israel, ¿no? Eh, que claro, es el gran motor del sionismo cristiano, ¿no? Y claro, es el que le da el fundamento teológico a todo esto, ¿no? Sí, De una manera- es que aquí todos hablamos del iPad, ¿no? Mm. Y es verdad de que el iPad, eso lo hablaremos también, tiene una influencia impresionante sobre el Congreso y el Senado. Pero el CUFI este tiene el doble de afiliados. Es que muchísima más gente, son muchos más votos. Sí, sí, no, y además esto también hay que ver que Persia aparece por ejemplo, en Ezequiel, aparece en Daniel y en algunos otros pasajes del Antiguo Testamento como un enemigo de Israel, ¿no? Expresamente habla de Persia. Y otros enemigos más, ¿no? Del pueblo de Israel. Entonces, claro, esto ha sido un gancho que los dispensacionalistas y los sionistas cristianos han tomado para, bueno, cargar las tintas sobre Irán, o sea, Irán como Persia, como subrogado, digamos, o como sucesor de Persia, es uno de los enemigos a derrotar por Israel, ¿no? Y Estados Sí, Unidos. esta gente, la profecía que tiene es muy simple. Ellos dicen de que tiene, bueno, eso es algo que defienden incluso los judíos ortodoxos aquí en Nueva York, que se los ves cómo se manifiestan en las calles y demás, están en contra del Estado de Israel. Están en contra del Estado de Israel, pero a la misma vez resulta que lo financian porque ellos tienen esta posición. Es decir, contra más mal haga el Estado de Israel, más cerca tiene su destrucción y así tenemos todos más cerca que venga nuestro Mesías. Y para eso tiene que destruirse el tercer templo, que sea destruido Israel, para que entonces venga el Mesías. Y eso es lo que defiende esta gente. Estamos hablando, cuando hablan del fin de los tiempos, quieren provocar una guerra que termine previo paso la construcción del Estado de Israel con Israel, para que entonces venga el Mesías. Es que es así de ridículo. Lo que quería comentar es que no es casual que Pete Hegseth, días después, o poco tiempo después del inicio de la guerra con Irán, haya citado el Salmo 144, ¿no? Que lo leo aquí. Bendito sea el Señor, mi roca, que adiestra mis manos para la guerra y mis dedos para la batalla. Y esa retórica belicista de Hegseth ha sido permanente, constante, de utilizar el Antiguo Testamento como arma de guerra. Y además, siguiendo con lo que comentábamos de John Hagee, que es bueno, el líder del CUFI, ¿no? De Christian United for Israel, que estamos hablando de más de 10 millones
fieles, digamos, o adherentes, en fin, ¿no? Y que, como bien se comentaba, fue el gran impulsor para que Estados Unidos cambie la embajada de Estados Unidos a Jerusalén, ¿no? Que es eh, un reclamo y un anhelo permanente de todos los cristianos sionistas, ¿no? Desde Trump hasta Bolsonaro, ¿no? Y Milei, ¿no? También, ¿no? O sea, hay como una línea muy clara en ese sentido. Y Haji, en uno de los sermones digamos, de una de sus conferencias, llegó a decir que cualquier oposición a cualquier acuerdo, digamos, de paz, digamos, contra Irán, digamos, con Irán, para frenar el plan nuclear de Irán, debía ser descartado, ¿no? Porque Irán planeaba un holocausto nuclear para exterminar a los judíos. Esto es literalmente dicho por Haji, ¿no? Y que por lo tanto Estados Unidos tiene que defender a cal y canto a Israel, ¿no? Así que bueno, no sé, Erwin, si estás ahí y si tenés algo para decir. Sí, amigos, disculpen, la verdad que no sé por qué me expulsa de la programación, ¿no? El sistema, no sé si le estará fallando mi conexión, ¿no? Bueno, bueno, todo muy interesante y muy exacto en lo que han dicho, ¿no? Lo que quería decir es lo siguiente, ¿no? De que, bueno, en realidad los norteamericanos o la cultura o el estado, el país norteamericano, estadounidense, los Estados Unidos, eh, han tenido una evolución bastante interesante porque ellos en realidad tienen como se sabe muy bien, tienen el destino manifiesto, ¿no? Ellos creen que son, además de los encargados de llevar y difundir la palabra de Dios en su forma evangélica o protestante, em, también piensan y creen de que son em, restauradores de una religión que en el siglo I simplemente entró en apostasía. Y esto es algo muy interesante porque incluso ven a la Iglesia Católica, esto desde los primeros siglos en la etapa de la independencia y posteriormente, ven a Hispanoamérica incluso como aquel grupo al cual hay que restaurar o reformar o llevarlo al verdadero, al redil, ¿no? A la verdadera iglesia, ¿no? Son muchas organizaciones, muchas iglesias, muchas sectas internas dentro de Estados Unidos tienen ese concepto, ¿no? Son restauradores, son mesiánicos y tienen esa concepción, además de ser que creen que tienen la visión de cambiar el mundo a un mundo ideal. Es bastante interesante, pero bastante peligroso, ¿no? Son eh, una fuerza interesante en el mundo, también son una fuerza bastante peligrosa porque ellos tienen una moral en la que ellos piensan que, no, definitivamente es así, de que todo lo que ellos tienen que porque tienen ese destino manifiesto, tienen la capacidad o tienen la misión de poder cambiar el mundo a través de cualquier tipo de... entonces, para ellos el fin justifica los medios, ¿no? Utilizar la violencia, incluso de repente métodos que no son adecuados, ¿no? Ahora, con respecto a la hegemonía que tienen o la que quieren conseguir en todo el Medio Oriente, a la cual se opone o ven ellos como principal enemigo a Irán, es debido al interés que tienen ellos por por el petróleo, por la riqueza que tiene la región, y además también porque creen ellos de que restaurando... lo que pasa es que en la Biblia en Génesis, tenemos una promesa, ¿no? De Yahvé hacia el pueblo, hacia el pueblo judío, ¿no? Y en esa promesa se dice de que ellos iban a abarcar desde el Nilo hasta el Éufrates. Entonces ellos, en esa mentalidad que tienen, quieren lograr eso. O sea, Israel no solamente se conforma con los territorios de lo que era el antiguo Canaán, sino que ellos tienen un plan expansionista. O sea, definitivamente quieren adueñarse de Medio Oriente y quieren que Medio Oriente
todo Medio Oriente forme parte de la gran Israel. Bueno, eso es todo lo que tengo que decir hasta este momento. Gracias. Sí, y a eso también hay que sumarle que es un pasaje bíblico, creo que está en Números, que se lo escuché citar a Ted Cruz en una entrevista que le hace Tucker Carlson, que hay un pasaje en Números que dice básicamente así como bendito sea o será el que bendiga a Israel y maldito será el que te maldiga. Entonces eso es un pasaje que permanentemente los sionistas cristianos citan para decir, bueno, tenemos que estar con Israel. De alguna manera, siguiendo lo que vos decías, que el Israel bíblico es el Israel actual, ¿no? O sea, el Israel digamos, del Antiguo Testamento es el mismo Israel, estado actual, moderno, ¿no? Entonces hacen esa interpretación para decir, bueno, tenemos como cristianos, porque que en definitiva el sionismo cristiano se resume a eso, ¿no? Todos los cristianos tenemos la obligación de estar y respaldar a cal y canto a Israel. Es nuestro deber como cristianos, ¿no? Entonces, claro, es muy fuerte, ¿no? Para, digamos, dicho en estos términos, ¿no? Y a esto además hay que sumarle, yo no sé si ustedes recuerdan, Paula White comparando a Trump con Jesucristo. Es una cosa increíble, lo dijo, ¿no? Días después, Trump sacó una imagen hecha con inteligencia artificial de él presentado como Jesús, curando enfermos y sanando enfermos. Que eso sí le generó bastante conflicto, incluso con su base evangélica, a tal punto que eliminó esa imagen de True Social, digamos, de su perfil de True Social. Entonces, claro, acá uno puede ver una cosa que es como muy particular, porque la religión se ha usado históricamente, ¿no? O sea, es consustancial la religión y la política, ¿no? Es decir, los imperios persas, babilonios, asirios, egipcios, todos los monarcas eran a su vez representantes divinos, ¿no? Entonces, el fundamento de la legitimidad del poder político históricamente fue la religión. Eso es un hecho. Ahora, lo particular acá es que en una democracia, en una república secular, que si bien tiene, ¿no?, a Dios, como se hablaba, como lo comentaba Daniel inicialmente, claro, Dios como la base de un conjunto de derechos naturales, fundamentales, en fin, pero que se utilice la religión no para fundamentar o legitimar al poder político norteamericano, sino para legitimar la actuación de Estados Unidos respecto a Israel, eso sí es algo bastante particular, ¿no? O sea, que se use la religión para legitimar la política exterior inclaudicable con un Estado, con un tercer Estado, ¿no? Eso es muy particular. Lo que quería también decir, bueno, y esto es por una experiencia bastante personal que tengo por la cercanía que tengo con las organizaciones y las iglesias orientales, es que definitivamente en Medio Oriente había un equilibrio entre musulmanes y cristianos, pero desde la intervención pro-israelí de Estados Unidos, esto ha ido eh, en perjuicio de las iglesias orientales muy antiguas, del pueblo cristiano oriental en Medio Oriente. Y definitivamente esto es porque los evangélicos y los protestantes, bueno, no tienen ningún interés en realidad en ayudar al pueblo cristiano oriental, ¿no? Porque lo consideran como una extensión de aquella iglesia que ellos, desde su punto de vista, consideran como la iglesia ramera, ¿no? Como la iglesia apóstata del siglo I, ¿no? Nuevamente digo de que los protestantes y los evangélicos en Estados Unidos tienen ese pensamiento, ¿no? Creen de que ellos son la verdadera iglesia y tienen que utilizar todos los mecanismos necesarios como para poderse imponer las ideas, y falsamente ellos piensan que al ayudar a Israel, al Estado de Israel, a establecerse y expandirse por Medio Oriente, están cumpliendo con un propósito divino. Incluso hay muchos versículos en la Biblia que hablan incluso del retorno del pueblo de Israel, bueno, a la tierra de Canaán, a la tierra que ahora es el Estado de Israel. Pero definitivamente ellos tienen un problema, ¿no? El tema es que los judíos tienen un doble discurso. Ante los evangélicos y protestantes, ellos se muestran muy amistosos, muy abiertos, muy interesados incluso en permitir que
organizaciones religiosas protestantes evangélicas puedan extenderse o establecerse en la tierra de Israel, pero en realidad el judío nunca o sea, nunca dejará de despreciar a Jesucristo. Tienen un trato agresivo, un trato sumamente violento con los católicos. Incluso sabemos de que Israel ha financiado, junto con los Estados Unidos, a grupos violentistas como, por ejemplo, al ISIS, a Hamas, que luego definitivamente hace como 2, 3 años, con ese atentado que hubo el 7 de octubre, definitivamente se les sale de las manos. Incluso el mismo Netanyahu acepta de que ellos financiaron estos grupos islamistas, ¿no? Para crear ese desorden, para desestabilizar la zona y para que puedan tener ese poder, esa economía de tipo social, de tipo económico. Pero tenemos aquí que su gran opositor es Irán, ¿no? Y definitivamente también tenemos que entender de que Medio Oriente, Oriente Medio, tenemos dos sectas, son la secta sunita y la secta chiita. Entonces utilizan todos los medios, utilizan todas las excusas, tienen las excusas perfectas, utilizan todos los medios como para poder tener al pueblo constantemente enfrentado unos con otros para poder conseguir esa hegemonía, ¿no? Ese poder sobre la región. Sí, es que total, Erwin, a tal punto, digamos, como para tener una idea digamos, la penetración del sionismo evangélico en el gobierno de Trump fue justamente la designación de Huckabee, de Mike Huckabee, como embajador de Estados Unidos ante Israel. Un Huckabee que durante años, o sea, para empezar, Huckabee, por lo que tengo entendido, es un ministro bautista, ¿no? En principio. Y él dirigía y organizaba tours a Tierra Santa de manera constante y que continuamente citando, hay una entrevista muy buena que le hace Tucker Carlson a Huckabee, donde él directamente cita a la Biblia como el fundamento para la legitimidad del Estado de Israel, ¿no? Y esto a mí me parece también muy fuerte, él llegó a decir en más de una oportunidad que Israel tiene derecho a anexionarse toda la Cisjordania palestina, toda, absolutamente toda, ¿no? Entonces, bueno, esa es un poco o sea, si el embajador de Estados Unidos ante Israel tiene una postura tan dura en ese sentido, bueno, creo que está claro cuál es la línea de la política exterior norteamericana respecto a Israel, que no siempre fue la misma, ¿no? Y esto también hay que decirlo. Eisenhower durante la década de los 50 tuvo una política más de equilibrio, si se quiere, entendiendo que Estados Unidos no podía tener una intervención desequilibradora o desequilibrante en el cercano oriente. Hasta Kennedy, ¿no? Kennedy, ustedes recordarán, la controversia durísima con Ben Gurión por el desarrollo nuclear israelí en Dimona, o sea, Kennedy se oponía a un desarrollo nuclear no controlado por parte de Israel. Bueno, después pasó lo que todos sabemos, lo terminaron matando. Y con Lyndon Johnson, vicepresidente de Kennedy, después presidente con el asesinato de Kennedy, ahí cambia radicalmente la política exterior de Estados Unidos respecto al relacionamiento con Israel, que es la que tenemos hoy, que es un apoyo total. Imagínense que Estados Unidos le brinda aproximadamente 4.000 millones de dólares por año a Israel, ¿no? En ayuda directa. Después, ayuda diplomática, ya sabemos obviamente que Estados Unidos, como con su silla en el Consejo de Seguridad de la ONU, ha bloqueado de manera permanente cualquier condena explícita a la ocupación de Palestina de Jerusalén del Este, la ocupación de los Altos de Golán, la ocupación de Cisjordania, Gaza y demás. Entonces la cobertura diplomática que Estados Unidos le ha dado a Israel ha sido total, ¿no? Y eso en parte el hecho de que de que Trump no esté guiando su política exterior digamos, en función de los intereses de Estados Unidos, sino por cuestiones religiosas, es lo que lo ha llevado a empantanarse en esta guerra, ¿no? De la cual no puede salir, ¿no? Por lo menos a corto plazo. Sí, eso es un punto importante, que se han metido en una guerra bastante complicada, ¿no? Eh, y todo bueno, a pesar de que sí, de que hay ciertos intereses económicos, pero se han metido en una guerra que, como estaba diciendo antes, es esencial para los objetivos estos proféticos, teológicos que tienen, ¿no? Y de los que lleva tantísimo tiempo hablando.
de que tienen que cumplir una profecía. Es una cosa tremenda. Y por supuesto que Huckabee pues, tiene el papel que tiene también en todo eso. Pero bueno, que nos lleven ahí una guerra en la que nadie realmente lo había llamado, ¿no? Con el pretexto este de que Irán tenía armas y podían construir armas nucleares. Es una auténtica barbaridad y me imagino que tarde o temprano la historia lo juzgará por ello, ¿no? Porque, no es la cuestión de que pudieran tener o no tener armas nucleares, ¿no? Tiene el caso de lo que acaba de mencionar de Kennedy, ¿no? Eh, lo de Kennedy, bueno, Kennedy, Kennedy se había pasado más de un año y medio, intentando hacer de que el antecesor del AIPAC, este tan famoso que se llamaba AZPAC, todavía sigue por ahí, pero bueno, es el antecesor de este, para que fueran registrados lo que se llama el FARA. El FARA es el registro básicamente el registro para entidades de lobby extranjeros, ¿no? Eh, que lo que hace es de que, bueno, pues este hombre insistió muchísimo en eso porque, por un lado, pues se puso vamos, no dice ninguna gracia de que Israel tuviese armas nucleares, lo cual Israel consigue eso robando material radioactivo enriquecido, me parece que fue uranio, no estoy seguro ahora mismo si fue uranio o no, pero eh, subamos que fue uranio, roban de una base militar aquí en las Carolinas y se lo llevan a Israel para hacer sus primeras bombas atómicas. Y eso fue un robo, fue realmente un robo, ¿no? Y todo ese tipo de situaciones, pues claro que no le... eh, Kennedy, que es el único presidente católico junto con Biden que ha habido aquí, pues este tipo de cosas pues realmente no le hacen ninguna gracia. Y justamente cuando ya tiene lo del FARA prácticamente a tiro, que se ha pasado un año y medio haciéndolo y ya estamos posiblemente de 1 a 3 meses para hacerlo efectivo, de que esa gente se ha registrado ahí, con lo cual también seguiría con lo de forzarlo a que tuvieran inspecciones, por lo menos que fueran inspeccionados, cosa que hasta día de hoy ya no han firmado ningún tipo de acuerdo por el cual pueden ser inspeccionados, ¿no? No se sabe si exactamente ni cuántas armas nucleares tienen ni para qué ni para qué las piensan utilizar. Pues resulta de que sí, de que lo asesinan, ¿no? Y todavía, a día de hoy, pues no tenemos, en fin, lo que nos ha llegado de Kennedy son archivos desclasificados que están incompletos, muy altamente redactados, información que falta, y donde se le ha echado la culpa a todo el mundo, desde la mafia italiana hasta los cubanos, pasando por, bueno, medio mundo, realmente, ¿no? De que todo lo que hemos ido escuchando a lo largo de los años, nunca se ha tomado en serio de que fuera asesinado precisamente por lo que más motivación tenía y más causas tenían de hacerlo, de matarlo, que son precisamente estos grupos de presión sionista israelí contra los que este hombre estaba claramente en contra. Y eso es lo que nos llega hasta hoy. Bueno, pero también hay que decir que Trump se retira del acuerdo nuclear con Irán en mayo del 2018 simplemente porque Netanyahu días antes había publicado un informe que el Mossad había confeccionado en el cual se decía que Irán había mentido sobre su programa nuclear y que estaba desarrollando un programa nuclear paralelo, opaco. Y ya con eso fue suficiente para directamente que Estados Unidos se retire del programa nuclear con Irán y reimponga durísimas sanciones y bueno, y está en este entuerto que estamos hasta hoy, ¿no? Porque seguramente si se hubiese mantenido ese programa nuclear o ese acuerdo, perdón, con Irán, quizás que la situación sería diferente, pero simplemente con la mera presión de Netanyahu, el mismo Netanyahu que hace 30 años que viene hablando que Irán está a 2 minutos de tener una bomba nuclear y así sucesivamente, ¿no? Entonces, bueno, ahí uno puede ver la fuerza del lobby judío. Y no estoy diciendo algo que no sea, o sea, Mearsheimer, digamos, un politólogo y un analista internacional de prestigio, tiene un libro que se llama El lobby judío, ¿no? O sea, digamos, es un concepto académicamente
con credenciales, ¿no? O sea, AIPAC, ¿no? O sea, te lo estamos viendo. Eh, entonces, bueno, la presión que AIPAC ejerció para que no sea electo Thomas Menzies, bueno, se me fue el nombre, un legislador republicano que para no ser reelecto se puso una cantidad de dinero enorme, digamos, para que no sea reelecto y efectivamente no terminó siendo reelecto, ¿no? Simplemente porque este legislador republicano tenía una postura en contra de, bueno, el financiamiento sin límites, digamos, a Israel, ¿no? Entonces, claro, por un lado tenemos una fuerza de un lobby muy fuerte, por otro lado tenemos una fuerza del sionismo evangélico o cristiano, como se le llama, muy fuerte, que claro, eso hace que la situación sea muy difícil de desatar, porque hay un componente religioso. Entonces, claro, cuando una persona está convencida de que como cristiano debe defender a Israel a todo, digamos, a cal y canto, es muy difícil argumentar con razones, ¿no? O con argumentos racionales, ¿no? Sí, y es que esta guerra es muy irracional, ¿no? ¿Qué se puede decir de Irán? Irán nunca ha cometido un atentado terrorista en Estados Unidos. Se han centrado en esas zonas, ¿no? Se han centrado en las zonas que tienen alrededor. Siempre con un cierto propósito, que puede estar de acuerdo con él, ¿no? Porque tampoco nadie dice de que Irán pueda meterse en donde no le importa, en asuntos donde no le importa. Irán ha tenido siempre un tipo de política de financiar revoluciones, activismo de resistencia en otras partes del mundo. Y, por ejemplo, lo hicieron en Sudáfrica con con el apartheid. Esta gente financiaba el grupo de Mandela, por ejemplo, ¿no? Y de eso de lo que se trata, de lo que hacen, pues financian a Hezbollah en el Líbano y han estado haciendo lo mismo y apoyando a Hamas porque ellos los consideran, porque realmente no lo son grupos de resistencia ante una invasión, ante una situación de injusticia, ¿no? Eh, Ahí tengo que Eh, añadir que se me Irán... han metido, se me han metido en Ah, la oficina, se me han metido en la oficina, pero aquí no continuar. ¿se me oye, Daniel? ¿Me oyes, Daniel? Sí, sí, sí. Yo tengo que añadir que Irán no ha invadido a nadie en 200 años. Eso es un detalle a tener en cuenta. es cierto. Fue Y otro invadida detalle por a tener Irak, en ¿no? cuenta es que Irán está siendo agredida por Estados Unidos desde el año 79, incluso antes. Desde antes, Alberto, cuando la CIA y la inteligencia británica le derrocan a Mossadegh, el primer ministro, porque Irán hasta ese momento era una república, una monarquía parlamentaria, ¿no? Cuando el Reino Unido invade Irán en 1942 para evitar que las tropas alemanas que ya estaban en el Cáucaso pudiesen llegar hasta Teherán y generar una alianza, porque obviamente el Shah en ese momento estaba bastante alineado con el régimen nazi, esto hay que decirlo. Eh, el Reino Unido invade Irán, derroca al Shah, pone a su hijo y pone una monarquía constitucional republicana, ¿no? Y el primer ministro, cuando Mossadegh intenta nacionalizar el petróleo británico en el 52, lo vuelan y le dan un poder total al Shah, que ese absolutismo, digamos, del Shah termina en la Revolución iraní, en el 79. Por los abusos, los excesos, los contubernios del Shah, bueno, era bastante complicado. Las represiones del 78 y del 79 lograron que, bueno, el Shah volara, o sea, fuese derrocado y Jomenei regresase de Francia. Occidente ha intervenido en Irán a más no poder, ¿no? Y en parte se entiende el odio y el desprecio, más que justificado, hacia Occidente y particularmente hacia Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, sí. Ese punto es muy importante en todo eso. Es totalmente cierto. Mogadís es que nacionaliza el petróleo. Y en ese momento el petróleo en Irán estaba casi todo, el 70-80% estaba en manos de los ingleses. Los americanos ahí no tenían mano todavía. Pero cuando este hombre nacionaliza el petróleo, entonces los ingleses ya meten a los americanos en el pastel y lo que hacen es, pues, en fin, empiezan a meterle sino de los tiempos, ¿no?
con la Guerra Fría, este tipo de cosas. Lo empiezan a acusar de comunista, cuando ese hombre lo que había hecho era sacar a la Unión Soviética de ahí, y de muy malas maneras, tenía malas relaciones con ellos. Pero el gran pecado fue nacionalizar el petróleo. Consigue también hacer grandes avances sociales y económicos en el país. Es que realmente funciona bastante bien. Pero cogen y le meten el Shah. Entonces la revolución islámica, lo que se conoce como eso, es que empieza desde ese momento en los 50. Mucha gente piensa de que es algo mucho más corto que tiene lugar en los 70, que termina con Khomeini, y después con el Ayatollah. No, los franceses llegan de París y lo ponen, ¿no? No, no, no. Es un proceso muy, muy largo, con grupos también conocidos como el MED, que resulta que que desde un principio son de tinte marxista y bastante de izquierda, ¿no? Pero que aún así cogen a Mogadís como su figura por lo que le había sucedido. Y es que este tipo de cosas lo que hacen es que unifican a la gente de una ideología y de la otra, que es lo que está sucediendo ahora. Ahora, en fin, antes de llegar hasta ahí, sí, no solamente hacen eso, ¿no? Sino que consiguen de que Irán, que es un país que pudiera tener una economía de las más bollantes del mundo por la cantidad de recursos que tiene, y cuando sucede la revolución islámica estaban en una situación en la cual era un país bastante occidental, muy, muy occidental. Todos hemos visto las fotografías, los vídeos, demás, ¿no? Que parecían chicas yeye, ¿no? Iban con su minifalda por la calle, como dice un otro, estaba viendo un país, un vía de desarrollo ya bastante desarrollado, con un potencial enorme. Y claro, eso iba a terminar otra vez con lo que iba a terminar otra vez, ¿no? Con que le volvieran a nacionalizar el petróleo y ese tipo de cosas, ¿no? Llegamos a donde llegamos, entonces cogen y te meten un régimen islamista encima por narices. Cuando resulta de que este régimen también es bastante nacionalista y también vela bastante por los intereses de su gente y de su país, pues progresivamente también lo van socavando. Entramos en los 80 y ahí lo que hacen pues que crean una guerra contra Irak, la famosa guerra esta que dura, la guerra Irán-Irak me parece que dura 10 años, alrededor de ahí, no sé si un poco más, se llegan a utilizar hasta armas químicas. En esa guerra sucede lo siguiente, sucede de que Israel son los que arman a los que arman a Irán. Son los que hacen una barbaridad de dinero, siendo el principal suministrador de armas y de materiales incluso para las armas químicas a Irán. Y Estados Unidos es el que arma a Irak, aunque en realidad Estados Unidos lo que está haciendo es armando a los dos, porque el material que le está vendiendo a Israel es previa compra de material americano. Entonces te encuentras con que Estados Unidos financia a los dos lados y Israel financia directamente a Irán, a su gran archienemigo, según ellos en estos días. Y tenemos pues lo que tenemos, un auténtico desastre humanitario y una barbaridad bueno, hasta con la utilización de armas químicas y una división total y absoluta en esa parte del mundo. Y no solamente eso queda ahí, es que no queda ahí. Después de eso, se sigue desarrollando por su cuenta. Y entramos en los 90 y en los 90 ya tenemos a Netanyahu, que empieza desde los 90 a decir, desde el principio de los 90 empieza a decir eso de que hay que frenarlos porque van a tener armas nucleares. Fíjate la cantidad de años, décadas que lleva ese hombre diciendo que van a tener armas nucleares y todavía no lo han tenido, ¿no? Y eso tiene mucha relevancia, porque si consultas la hemeroteca te das cuenta de que se van tomando medidas en contra de Irán en ciertos momentos, sucede a principios de este siglo, otra vez, donde empiezan otra vez a tomar mucha relevancia el tema, porque Israel lo va sacando de forma puntual, sobre todo a través de Netanyahu, eh, para ir creando esa conciencia contraria a lo de Irán. Aquí en Estados Unidos se ha discutido muchísimas veces a lo largo de los años entrar en guerra con Irán. Se hizo a principios de este siglo, se hizo en los 90 cuando empezaron con eso. Y llegamos al 2010, que es una fecha bastante clave,
donde cuando los israelíes vuelven a sacar el tema otra vez, pues resulta de que se le imponen unas sanciones impresionantes a Irán. En ese momento, Irán tenía controlada la pobreza, había bajado muchísimo, tenía unos crecimientos de 5% y por ahí, es decir, crecimientos bastante fuertes. Estaban modernizando su industria petrolífera, cosa que no les convenía en absoluto, porque Irán, eso es algo que la gente mucha gente no sabe. Irán tiene tan buenos ingenieros porque tienen la misma maquinaria que tenían desde los años 70 en todo. Y lo que están haciendo es repararla y repararla para mantenerla ahí. No produce, está produciendo el 20% del petróleo que pudiera producir si tuviera equipamiento moderno. Y cuando están modernizándolo, cuando están haciendo ese tipo de cosas y ven de que se van a poner por encima de los países que hay por alrededor y de que van a cumplir con su potencial, pues en el 2010 le ponen unas sanciones draconianas con las cuales hacen de que les revienten la economía, se les duplique hasta triplique la pobreza en ciertos años y los destruyen económicamente desde entonces, ¿no? Claro, eso contrasta mucho pues con lo de los cantos, bueno, con la crítica constante que se le hace, ¿no? De que se salga la gente a la calle a cantar, hacer sus manifestaciones con el grito ese de muerte a América, de muerte a Israel, pero que tienen que ponerse los zapatos de los iraníes, ¿no? Cosa, lo que Occidente en manos de Estados Unidos y de Israel ha estado haciendo durante prácticamente un siglo a Irán es que no tiene nombre. Realmente es que no tiene nombre. Parece que se les cayera la cara de vergüenza. ¿Os habéis parado a pensar la, la intervención tóxica que ha supuesto especialmente en los anglosajones, ya no en todo el mundo, expresamente en lo que es la zona del Golfo Pérsico? Sí, tremendo. O Veréis, sea, ¿dónde quiero llegar? La intervención de ellos parece que la hayan hecho a propósito o que la hayan hecho por su inconsciencia. Pero no, ya es un tema. con la declaración Warburg, la cual engañaron a los sionistas y engañaron también a los árabes, para luego, además de no cumplir ninguna de las dos promesas, el acuerdo de Reims-Picot, si no me equivoco, Reims-Picot, en el cual lo que decidieron fue repartirse el territorio con Francia. Y de ahí ha pasado a posibilitar la constitución del Estado de Israel. Es que todas las intervenciones que han hecho allí los anglosajones, lo que han supuesto ha sido todo baños de sangre. Todo caos. Porque Todo caos. Israel no, ya, Siria un baño de sangre, Irán otro baño de sangre. Con Irak, ya sabemos lo que ha habido con Irak, han destruido el país. Afganistán. Afganistán, Egipto, y además baños de sangre aparentemente inútiles. Inútiles. Pero Y además, yo pienso una Alberto, cosa. Dime. no, que yo investigando un poco este tema, claro, cuando los británicos se querían sacar de las manos esa papa caliente que era el mandato palestino, el mandato británico para Palestina, se había acordado que Gran Bretaña se retirara de Palestina en agosto del 48. Los británicos no tuvieron mejor idea que retirarse varios meses antes, se retiraron en mayo del 48. Por eso Ben Gurión, al día siguiente, o el mismo día que se retiraron los británicos, declara la independencia del Estado de Israel en Jerusalén. Pero los británicos se fueron de esa región, retiraron sus tropas, se fueron para su casa y dejaron una región que era un polvorín, digamos, era una región muy tensa, porque ya con la migración masiva de judíos a esa zona, migración inicialmente bloqueada por el gobierno británico. Esto no hay que olvidarlo, ¿no? El libro blanco de MacDonald, que era el secretario de colonias del gobierno de Chamberlain en 1940, publica justamente el White Paper, ¿no? El libro blanco, que era una hoja de ruta para la independencia del Estado palestino, ¿no? O sea, el mandato palestino. Que la idea era que se generase un solo Estado, no la solución de los dos Estados, un solo Estado federal o mancomunado entre árabes y judíos, con una proporción mayoritariamente árabe. O sea, por eso es que a partir de principios de la década del 30, Gran Bretaña bloqueó el ingreso de judíos
a Palestina. Y eso es un hecho, que sabía que la migración masiva iba a generar todavía más tensión, porque ya en la década de los 20 se había dado una serie de pogroms, de ataques de árabes a judíos que habían sido muy complicados y habían generado todavía más inestabilidad y los británicos no querían ponerle un poco más de sal a esa herida, digamos. Pero los británicos se fueron de la misma manera, Alberto, como un paralelismo, como se retiraron los estadounidenses de Afganistán, de manera más ordenada, pero se fueron y dejaron un polvorín y dejaron al país en manos de los talibanes. Esto también fue un desastre que hicieron los británicos, una irresponsabilidad que la están pagando los palestinos hasta hoy, ¿no? De dejar a Pero es que es así en cientos todos de... sitios. Es así en todos sitios. Mira Exactamente. tú Pakistán e India. Bueno, ahí está, ahí está. Entonces, los británicos, el santo y seña, digamos, de su política exterior es generar caos. Históricamente lo han hecho y lo van a seguir haciendo, ¿no? Los anglosajones, digamos, ¿no? Ayer Gran Bretaña, hoy Estados Unidos. Y ahí pasa una cosa. Yo me planteo que uno de los intereses que tienen es que el control del petróleo de Irán no caiga en manos del vecino del norte. Porque si cae en manos de los intereses del vecino del norte, el vecino del norte puede llegar a decidir que quién tiene y quién no tiene petróleo en medio mundo. Pero lo están logrando, Alberto, ¿eh? Porque con esta situación Irán termina más cerca de Rusia de lo que estaba antes, ¿no? Claro, lo está echando en manos de Rusia. Pero es que quiero decir que ese es el temor histórico, en mi modesta opinión. De hecho, uno de los temores fue que cuando Hitler llegó al Cáucaso, pues pudiese llegar a Irán. Fue una de las razones de invasión. Exacto. Esa fue la razón de la invasión del 42, que Hitler no llegara a Persia. Él dice llanamente, o eso. Claro, es que a Hay partir de ese más, momento. hay más cuestiones con esa. Es que tiene una localización Irán geoestratégica importantísima, eh, tanto para China como para los proyectos que tiene Estados Unidos. Está en la mitad de lo que los chinos tienen, lo que llaman como la ruta de seda de mar, ¿no? Su ruta particular que pasa por ahí. O que la quieren hacer pasar por ahí. Y pero es que resulta que Estados Unidos también tenía exactamente el mismo plan. Tienen que hacerse eso. Es un plan que además lo estuvo exponiendo Trump como tal. Y también se le ha prestado poca atención, pero tiene mucho que ver. El plan original que tenía era el siguiente, ¿no? Y se ve cuando entra el gobierno aquí y comienza meterse contra China, poner los aranceles, etcétera, etcétera. El plan original era, y parte se ha cumplido, era mover mover los centros de producción, las factorías que tienen en China, hacia la India. Y eso se ha hecho, yo que sé, la Apple se ha puesto a moverla. Y de hecho la ha movido prácticamente casi todas. Para entonces, hacer una ruta que compita con la ruta de la seda china, que pase por el mismo sitio, y que termine en Israel para entonces su distribución. Y ahí es donde entra Gaza. Que Gaza lo quieren hacer una offshore, que sea el puerto de donde llegue, hasta donde lleguen todos esos productos, ¿no? Para embarcarlos y su distribución. ¿Y qué pasa? Pues que pasa porque tienes que tener el control del estrecho de Hormuz y tienes que tener el control de Irán para eso. Y ahí es donde estaba el problema. Eso era una parte bastante importante de eso. Que ellos quieren tener Dani, el ojo al parche, el ojo al parte de parche. esto. Dime. Dani, te hago una reflexión. El siguiente problema importante de controlar seriamente sería el estrecho de Gibraltar. Porque todo lo que Ah, pase por ahí tendrá que pasar por Gibraltar. Y tú ya sabes quién está en ambos lados del estrecho de Gibraltar. los británicos. Y por eso Estados Unidos e Israel son los dos países que más invierten en Marruecos. Y España. Marruecos es el principal receptor de inversión de toda África de Estados Unidos. Es el principal comprador de militar de Estados Unidos y de Israel. Se están hartando de él. Bueno, antes hace unos años lo era Egipto, ¿no? Me parece recordar, pero esto han pasado Egipto hace bastante rato. Y claro, Israel te está metiendo ahí, bueno, aparte de que se ha metido en
agua del Tropic, ¿no? Y demás, delante de las Islas Canarias, está de ahí sacando gas y tienen minas, además, tienen materiales de estos ¿cómo se dice? De las tierras raras, ¿no? Famosas y demás. Eso lo están haciendo, lo están explotando ahí en aguas que son realmente nuestras, que son de las Islas Canarias, se han metido ahí a hacer eso. Pero bueno, que Israel le ha puesto factorías de drones suicidas, le ha puesto factorías militares, de armamento militar, le ha dado sistemas me parece que le ha dado hasta satélite militar, y le ha dado sistemas de misiles de defensa y también de ya medio alcance. Esta gente nos puede meter un misil en cualquier parte de la península ibérica, ¿no? Cuando les dé la puñetera gana, gracias a Israel y a Estados Unidos. Y oye, se supone que somos país de la OTAN, ¿no? ¿Por qué hace eso con alguien que, en fin? Todos sabemos también de que en la OTAN, pues resulta de que cuando entramos, se hizo el tratado de manera que no incluyeran aceite de melilla. Y encima, ¿no? El que firmó eso, desde luego, tenía problemas, ¿no? Felipe González y demás. Vamos, problemas mentales. Pero bueno, en eso es lo que están, porque también tienen como objetivo, y eso terminará así, terminarán por sacar la base de Rota. Bueno, no pueden sacar la base de Rota porque la base no sirve, la base española. Terminan por hacer una base naval en el otro lado del estrecho, entre nuestra. Y el propósito que tienen, es controlar el comercio mundial en todas partes. Eh, si cuando controlas estos estrechos, pues eso es lo que te da realmente el poder. Ya viste lo que hizo en Panamá. Panamá le faltó tiempo cuando se metió ahí para sacar a los chinos, lo cual todavía está en litigio, ¿no? Y poner a BlackRock, que de dueños de los puertos que están a cada lado de Panamá. El estrecho de Hormuz, pues resulta de que es el más estratégico que existe. Solamente hablamos del petróleo, pero es que no es el petróleo. Es que no es solamente el petróleo. El estrecho de Hormuz, por ahí sale el famoso helio, que lo utilizan como componente para hacer placas para microchips, sin los cuales no se puede hacer. Y toda la industria de los chips necesita ese helio que sale de ahí, que está en Taiwán, en China, y en Japón, y en Corea. Esos son los países más afectados con eso. Resulta de que también sale gas licuado muchísimo. El de Qatar. El gas licuado de Qatar no está saliendo nada de gas licuado de Qatar desde el comienzo de la guerra, porque hubo un bombardeo sobre una de sus plantas de gas, que la iraní dice que no fueron ellos, es decir, esa cuestión, pero bueno, alguien le mandó una bomba ahí a uno de donde sale el 20 o el 30% del gas licuado, y lo que hicieron fue frenar la producción. ¿Sabes quién ha sido el país más fastidiado por eso? Que ahora que lo sacaba de ahí, Alemania. Mira en Alemania lo que está pasando, con cientos de miles de puestos de trabajo perdidos, y anunciados que lo están echando, fábricas cerrando y la economía en crecimiento negativo en Alemania, ¿no? Porque no solamente lo han jodido con el tema ya he dicho mi nombre. Pero bueno, no solamente lo han fastidiado con lo que le hicieron con el Nord Stream, con la guerra esta de Ucrania, sino que encima el incremento en los costes energéticos ha tirado su industria al suelo, es que la ha tirado al suelo. Lo que era como Volkswagen y toda esta gente, y Siemens y demás, están cerrando factorías y echando a gente porque no pueden, no tienen beneficio. La relación directa, la causa directa, es que le has quitado el suministro energético a Alemania. Se lo has quitado por un lado y ahora llega aquí con Qatar, lo de fastidiar de otra parte. Pero son más cosas. Hay un derivado del petróleo muy particular, que se me olvidó ahora mismo el nombre, en el cual resulta de que los camiones diésel no pueden arrancar. Porque el, como los camiones modernos están todos computerizados, resulta de que tienen unos sensores que miran que haya un cierto porcentaje en la gasolina de ese componente. Y si ese componente falta, resulta de que la computadora no deja de que el camión encienda. Y eso se le está acabando. Se le está acabando. Y si eso se acaba, pues entonces toda la cadena de suministro de Estados Unidos, la mayor parte de la cual funciona a través de camiones y de carretera, resulta que se quedan los camiones en la calle hasta que no les cambien las computadoras y las reprogramen. Fíjate el follón, ¿no? Y así sigue, de que hay una cantidad de cosas. Bueno, los fertilizantes. Los fertilizantes ya han quebrado compañías de agricultura en California.
porque ante la falta de fertilizantes no tienen suficientes fertilizantes almacenados para garantizar las cosechas del resto del año. Y lo que han hecho ha sido cerrar. Fíjate todo lo que causa el tema del estrecho de Hormuz. Y solamente hablamos del petróleo. Cuando en realidad el petróleo a Estados Unidos no le compraba ningún petróleo a Irán. La Unión Europea no le compraba ningún petróleo a Irán. Es cierto de que el precio del petróleo se maneja de forma global, ¿no? Y de que se establece un precio en el Brent y demás, en general para todos. Y que todo esto pues, le afecta a todo el mundo. O el petróleo en sí, no, no es eso. Pero el resto, todo lo demás, lo que hace es, bueno, ponernos al borde de una recesión global de un tamaño que no se ha visto nunca. Si esto se fuese a alargar, si el precio del barril del petróleo, solamente ese, porque lo demás que está faltando también afecta muchísimo. Pero si el precio del barril se fuera a poner por encima de $200, estamos hablando de que tenemos semanas. Son semanas antes de que se declare una recesión de tres pares de narices. Y Trump, es una cosa muy curiosa, el tío dijo, yo esperaba de que se iba a poner a $200 el barril. Qué curioso que no ha sucedido. Porque estaba esperando eso, que va a suceder eso. Y una economista aquí estamos diciendo, tú tienes que estar loco. Si tú te metiste en esta guerra pensando de que el otro día se iba a poner el precio del barril a 200, y fíjate que ya vamos con 3 meses de esto, ¿qué es lo que pretendía hacer? Es decir, meterte en una guerra sabiendo que vas a destruir la economía global para mandar a medio planeta a una recesión. ¿Y por qué? Exactamente. Porque Irán dijo de que podían, porque esto lo han dicho por enésima vez, de que iban a tener un arma nuclear, que nadie dice que no tuvieran uranio enriquecido. Sí tenemos uranio enriquecido, un 60%, el cual, pues en una cuestión de 2 o 3 semanas, puede llevar a grado militar, ¿no? Por encima del 90% de montar. Sí, eso no lo habían hecho, no lo habían hecho porque tenían la famosa fatwa, de la Ayatollah, por el cual orden superior que dice de que yo no voy a tener armas nucleares, eso es lo que te tiene que bastar a ti. Y realmente es que no lo han hecho. Entonces, no sé, y luego también, ¿no? Y bueno, y ¿qué es lo que pasa si tienen un arma nuclear Irán? ¿Por qué tiene armas nucleares Israel? Que no están sujetas a inspecciones ninguna porque no han firmado acuerdo ninguno. Pudieran tener bombas sucias, pudieran tener muchísimas cosas que son ilegales y no se sabe. ¿Cuál es un país que tiene un historial médico insoportable y que no frena nunca, que están siempre en guerra, amenazando a sus vecinos constantemente, tiene armas nucleares? Y Irán, ¿por qué no puede tenerlo? Si es uno de los países amenazados. Pero, Sí, Daniel, eh, hay Kenneth Waltz, uno de los grandes pensadores, digamos, en materia de las relaciones internacionales, escribió, si la memoria no me falla, en el 2008, un artículo en el Foreign Affairs que se titulaba ¿Por qué Irán debería tener una bomba nuclear? Entonces, claro, Kenneth Waltz, como neorrealista que era, pues ya falleció, él lo que entendía era que una bomba nuclear en Irán restablecería el equilibrio de poder en el Medio Oriente. Que claro, en la medida que Israel tiene armas nucleares, pero Irán va a querer tener armas nucleares también. Entonces la cuestión es, o se desarma Israel desde el punto de vista nuclear, o bien Irán va a hacer todo lo posible para tener un arma nuclear. Lo particular es que sin arma nuclear ya Irán entendió que controlar el estrecho de Hormuz es más disuasivo que tener un arma nuclear. Entonces, bueno, se van a defender y uno creo que no puede negarle a ningún Estado el derecho a defenderse, así como Israel lo reivindica, con razón, a defenderse, no a atacar de manera constante a sus vecinos, ¿no? Pero Irán va a hacer todo lo posible y yo creo que lo más peligroso es que Pakistán sí tiene armas nucleares e Irán está cada vez más alineado con Pakistán. Llegada la situación, Pakistán le va a ofrecer un arma nuclear a Irán, si ya no se la ofreció, porque yo he escuchado rumores de que si no la tienen, la pueden tener en cualquier momento. Desequilibrar aún más la cuestión, radicalizar aún más, porque como bien vos decías, Daniel, en la fatua de Jomenei del 2003 o 4, que impedía el uso militar de armas nucleares, bueno, era lo que más o menos te mantenía con una cierta moderación al régimen iraní. Pero, descabezado el ayatolá, bueno, lo que hoy funciona, digamos, quienes hoy tienen
las riendas de Irán es sectores más radicalizados que obviamente ya están pensando en revocar esa fatua, que por el momento no se ha hecho, por lo que tengo entendido, pero razones tienen de sobra, ¿no? Para hacerlo. Sí, pero es que eso que dicen, ¿no? De que su mejor arma es controlar el estrecho de Hormuz. Es que ellos no pretendían, hasta que lo han atacado ahora, ellos no pretendían utilizar el arma en el estrecho de Hormuz como un arma ni controlarlo. Eso lo ha provocado Estados Unidos y Israel a través de Trump. En todas las negociaciones que están teniendo para poner un fin a esto, según sé, pues ahora Irán está demandando pues, cobrar tablas por pasar por ahí, cosa que antes no sucedía. Y han demostrado, bueno, se han demostrado que con muy pocos son ellos realmente los que controlan el estrecho y son ellos ahora los que militarmente pueden imponer su voluntad sobre él, pues realmente lo están haciendo. ¿Y quién ha provocado esto? ¿A cuento de qué? Ahora va a tener que pagar todo el mundo por pasar por ahí, que si bien es cierto que no son una cantidad tampoco extremada y muy importante. Me parece que en total había alguna estimación de que Irán podía sacar 1 o hasta 2 billones por día. Para Irán eso es mucho dinero. La economía de la nuestra no es tanto. Pero bueno, que esa situación antes no existía, esa situación no se daba y él nunca había dicho que iba a romper, o sea, el estrecho del mundo, eso lo han provocado ahora. Y ¿qué es lo que sucede? Pues está la realidad de lo que he dicho antes, que eso crea, eh, que puede crear una recesión global, ¿eh? La tontería esta. Y le has dado un arma no solamente, le has dado un arma negociadora absoluta sobre un poder absoluto sobre Estados Unidos en cualquier negociación y sobre Israel o cualquiera, bueno, con Israel ni se negocia, pero vamos, pues te has dado un poder total y absoluto sobre Estados Unidos con la negociación, porque no lo puedes quitar, arrebatar el control del estrecho de Hormuz, y no lo puedes hacer porque no tienen la capacidad para ello. La gente piensa que porque tienen portaaviones pueden controlar el estrecho de Hormuz. No, 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 no. Las fuerzas navales de Estados Unidos son lo que se llaman de agua azul, son oceánicas. No sirven absolutamente para nada para librar una batalla contra en una zona costera. No tienen defensas para ello. Por eso no se han atrevido a meterse ahí adentro. Es que no se han metido ahí adentro con barcos. Lo hicieron un par de veces al entrar y se daban la vuelta. Se daban la vuelta y se ponían en la boca del estrecho, que es donde están. Eh, porque porque tiene 4 misiles que tiene, te manda un destructor al fondo fondo del estrecho. No hay broma. Y ellos lo saben, por eso no se arriesgan a hacerlo. Así de fácil. Y como no tienen esa capacidad, porque no la tienen, ellos tienen he dicho tantas veces, no, te he destruido todas tus fuerzas navales. Fuerzas navales, macho. Los 4 barcos que tenían a los que no le daban importancia, porque siguen teniendo algunos submarinos pequeños, los cuales no se los han podido destruir, siguen teniendo botes militares pequeños de patrulla, que son suficientes para poner minas por ahí. Y tienen misiles en las costas. He llegado, un día vi un vídeo que me quedé impresionado, digo, ¿será posible esto? En una playa parecía que lo que había en la playa era como una especie de montículo de arena. Y de buena primera el montículo se mueve, plom, y sale una lanzadera iraní, tira un misil y se va. Bueno, imagínate lo que tienen por ahí, porque es un país extremadamente montañoso, un país enorme, donde tú es que no puedes, tú puedes decir misa, no puedes decir de que has destruido su capacidad ofensiva, y es mentira, es que es totalmente imposible. Es totalmente imposible. Las estimaciones son de que tienen ahora más misiles en Irán antes que empezar la guerra. Y por supuesto que más drones, que son más fáciles de construir. Luego te has metido en un auténtico callejón sin salida. Pero un callejón sin salida. La única salida que tiene es utilizar armas nucleares. Realmente destruir el país entero, cometer un auténtico genocidio, una auténtica barbaridad. Con lo cual lo han amenazado, Herzog lo han amenazado literalmente con utilización de armas nucleares, que ya eso ya de por sí es un crimen. Eh, Pero claro, yo no creo que Estados Unidos que no puede hacer eso. Bueno, pero Daniel, si yo hace un tiempo escuchaba a John Kerry, ¿no? Que fue secretario de Estado de Obama, decir que Netanyahu le ofreció el mismo plan
que le ofreció a Trump, que Trump lo terminó comprando, ¿no? Se lo ofreció a Bush y a Obama y a Biden. A los tres se lo ofreció. Y se lo ofreció obviamente a Trump. Y el único que terminó comprando con la misma retórica. Va a ser una guerra rápida, podemos implosionar el régimen, ¿no? Lo mismo. Bueno, fue Trump el único que el segundo Trump, digamos, de esta administración, el que terminó comprándole, ¿no? Ese plan. Bueno, y ahí conectamos con todo lo que hemos venido hablando. Es por la enorme incidencia del evangelismo sionista y en la administración de Trump, con Peter Hegseth, con todo lo que ya hemos hablado. Y bueno, se alinearon, digamos, las variables para una tormenta perfecta en la que estamos hoy, que no se puede salir, porque obviamente, ¿con qué cara vas a ir a negociar con los iraníes cuando en plena ronda de negociaciones que había convocado Trump en octubre del 2024? Terminas matando al ayatollah en medio de las negociaciones, porque lo terminan matando el 28 de febrero, cuando estaba por reunirse con su grupo, con su gabinete o lo que sea, para discutir las últimas propuestas de paz o de acuerdo, digamos, que le había llegado desde Estados Unidos a través de Omán. Entonces, hombre, pero ¿con qué confianza van a tener los iraníes para negociar con Estados Unidos? Si cada vez que lo han negociado o se ha retirado el acuerdo de manera unilateral, reimpuesto sanciones, los han atacado, bueno, entonces es muy difícil. Ahora los iraníes están en una posición mucho más fuerte de la que estaban antes, ¿no? Y así estamos, ¿no? Es que han demostrado ser muy poco honorables. Han desarrollado una política de gángsters, una política barrio bajera. La actitud, la manera de gestionar que han tenido este conflicto los norteamericanos ha sido vergonzosa. Creo que cualquier trato entre bandidos es más honorable que la gestión que ha hecho esta gente. Una gestión vergonzosa. Ya te lo digo, cualquier bandido gestionaría este tipo de problemas, gestionar sus delitos con más honor y menos desvergüenza. No sé si lo veis como yo, inclusive a que yo he llegado. Yo he visto cosas, detalles, amenazas, maneras de proceder que digo, ¿esto puede hacer un político de verdad? Lo hacen personas rastreras de mala realidad ya en la vida convencional. Sí, es esa política del gángster, ¿no? Yo creo que Trump pensó que podía hacer lo mismo que hizo con Venezuela en Irán. Descabezar al régimen y que el régimen, bueno, se iba a domesticar. Craso error, ¿no? Y bueno, y lo están pagando. Entonces, claro, Trump está en una ambivalencia casi esquizofrénica de destruir a Irán, destruir una civilización, reducir a ceniza una civilización milenaria. Después vamos a negociar. Después, no, muchachos, no se golpeen demasiado entre Israel e Irán. Bueno, ya tiraron sus misiles, bueno, ahora vamos a sentarnos a negociar. Después le derribaron un helicóptero Apache en Hormuz y Estados Unidos ataca a Irán. Pero ahora vamos a negociar. Es una cosa, pero la verdad inentendible. Esto de te ataco y después vamos a sentarnos a negociar. Después te pego una bofetada, vamos a sentarnos a negociar. Bueno, los iraníes en un momento dicen no. Y ahora que están, obviamente, envalentonados y con razón con el estrecho de Hormuz, porque ahora parece ser que la guerra que comenzó teniendo como objetivo desarmar nuclearmente a Irán y derrumbar el régimen, ahora se concentra la cuestión en, digamos, destrabar Hormuz, que ya estaba abierto antes de la guerra, ¿no? Es una cosa, pero insólita. Sí, fíjate cómo tiene lugar esto, ¿no? Cómo llegamos a meternos en este lío. Sabéis de que Netanyahu ha venido muchas veces a Estados Unidos con Trump. Una cosa, vamos, para un país de ese tamaño, ¿no? Que haya venido, se me olvida el nombre exacto, no sé, son como 7 veces. Un auténtico burrada que este tío no lleva 2 años, ¿no? Y en una de esas, en este año, lo que hace Netanyahu, bueno, que se pasó estuvo el fin de año en Mar-a-Lago con Trump, pasando ya el fin de año, esas cosas, después de eso regresó otra vez y cuando regresa, va a la Casa Blanca y le hacen la oficina oval, le hace una presentación en un vídeo de cómo
a atacar Irán, de cómo subyugar a Irán y de cómo tomar el control del país. Y esa presentación resulta de que Netanyahu ya se la había hecho a los 4 presidentes anteriores. No es broma. Había venido a hacer exactamente la misma presentación. Se la hizo a Obama, se la hizo a Martha Clinton tirando por abajo, ¿no? ¿Y qué es lo que pasaba? Bueno, lo que sucedió es de que cada presidente le dijo que no. Le dijo que no porque desde el Pentágono le decían que no. Los consejeros militares, en fin, los comandantes, la gente que tiene algo que decir sobre eso, pues cuando veían el vídeo de ese otro dicen que eso estaba equivocado y que eso no era así. En esta ocasión tampoco fue diferente. En el Pentágono aquí lo que ha sucedido ha sido que Hegseth ha echado a medio mundo, ha echado a generales, comandantes, ha hecho al Chief of Staff del Pentágono, ha echado a gente con muchísimas estrellas porque se le habían puesto en contra con esto desde el principio. Desde el principio le habían dicho de que tú no puedes meterte en Irán a hacer eso porque no te va a resultar. Y claro, como se habían puesto en oposición a los designios de Trump, que es amigo de Netanyahu, y Trump de forma unilateral y única, porque resulta de que J.D. Vance, el vicepresidente, también le dijo que no. Resulta de que dicen que el Marco Rubio también al principio le dijo que lo mejor era estarse quieto y no meterse en ese lío. A Trump se le escapó después unas declaraciones que dijo de que Vance no estaba con ellos a favor de meterse en la guerra de Irán, porque parece que ya estaba cambiando, dijo, ¿no? Fíjate la barbaridad. Y esta decisión la ha tomado Trump única y exclusivamente, a pesar de que los 4 presidentes anteriores, ante la misma presentación de Netanyahu, dijeron que no, porque el Pentágono siempre dijo que no, la ha tomado de forma unilateral y personal, él solo. Ha sido él solo el que ha tomado la decisión de meterse aquí en Irán, en contra de sus consejeros y de la gente que tiene alrededor. Una cosa increíble, ¿no? Bueno, Hegseth, por supuesto, sabes que está en eso, ¿no? Pero es que Hegseth es un presentador de televisión. Ese tío es un presentador de televisión que entrevistaba a pastores evangélicos en Fox. Es que es una auténtica barbaridad, ¿no? Y eso es ese es el origen de esto. Eso es el origen de esto. De que este tío Pero, cometió el error que nadie antes que él lo había cometido. pero es que ahí, Daniel, es donde uno ve la incidencia de la religión, de la fe, del fanatismo, ¿no? De Hegseth y compañía. El Pentágono te dice, no entres, que es técnica, o sea, esto no es ni siquiera de buenos, malos, es una cuestión técnica, militar. No podemos entrar en una guerra que no vamos a poder salir. Bueno, Trump. Bueno, después ahí viene todo el capítulo de suspicacias, teorías conspiranoicas de por qué Trump accedió, bueno, los archivos Epstein, hay mucha gente que dice que hay una vinculación en Trump, bueno, en fin, no lo sé. Pero cierto es que hay algo que no se explica desde el punto de vista estrictamente racional del cálculo estratégico. Y sí se explica por una, cuestión más fanática, ¿no? De, esto es una guerra santa, tenemos que estar con Israel, Dios está con nosotros, y eso explica toda esa retórica belicista de Hegseth, que no se explica de un punto de vista racional, hombre, pero es que es imposible meterse en Irán. Además, esto yo no lo sabía, pero Irán, o Persia, digamos, fue la única potencia musulmana que le paró los pies al Imperio Otomano. Durante 3 siglos el Imperio Persa o Persia estuvo luchando contra el Imperio Otomano, que era la potencia suní, pero hegemónica en la región, y los otomanos no pudieron doblegar a Persia. Entonces, tiene una historia, pero larguísima, Persia, digamos, y esa región, de resistir y de defenderse. Entonces, bueno, hombre, ¿qué iban a esperar? ¿Qué esperaban? Matías, el principio o uno de los principios del ocaso del Imperio Romano fue porque el Imperio Parto, o sea, Partia, Persia, claro. Partia, que eran los persas, le pararon los pies en Babilonia, ¿no? Dijeron, de aquí no pasas. Y además les cortó la ruta de la seda, con lo cual destruyeron el comercio de Roma con Asia. Exacto. A partir de ahí, poco a poco, se les acabó el negocio a los romanos. Luego Bueno, vienen los bárbaros y tal, pero el primer sitio donde les paran los pies bien parados, que dijeron de aquí no pasas, fue ujú. precisamente en lo que ahora es Irán. Bueno, pero ahí está que creo que lo hablamos, Alberto, el caso de Craso, cuando el hombre más rico de Exacto. Roma decide invadir Partia. Y dice, bueno,
Me voy por El las mías. craso error, Craso error. Exactamente. Y nunca bueno, mejor y dicho. nunca mejor dicho. Entonces, bueno, estamos en una situación que yo creo que está eh, trabada por razones teológicas, fanáticas, lobbies, grupos de interés, y bueno, creo que los norteamericanos cada vez tienen más claro de que, bueno, están financiando una guerra que no es suya. Y creo, y esto capaz que Daniel lo puede decir mejor, pero creo que los norteamericanos tienen muy abierta la herida de Vietnam, ¿no? Es decir, pero ¿qué hacemos en Vietnam? ¿No? Bueno, ¿qué hacemos en Irán? Y bueno, y en definitiva las guerras se deciden por, digamos, quién pone los muertos. Israel no quiere poner los muertos, obviamente, y Estados Unidos tampoco. Y la cuestión es que Irán sí está dispuesto a poner muertos para defender su tierra, y es razonable eso. Entonces, bueno, por medios militares es imposible. Además, también hay que ver lo que es la orografía y la geografía, digamos, de Irán. O sea, es una fortaleza natural, ¿no? Es una cosa increíble, es inexpugnable, es imposible invadir Irán. Eh, y bueno, y en esa están, ¿no? Pero claro, mientras siga esta retórica belicista de Hetzeta citando pasajes bíblicos, hablando de la violencia divina, llamando a la guerra santa, tenés a Huckabee, que justo, como digamos lo que son las cosas, ahora estaba viendo que Huckabee termina, hoy dijo que Israel ha resistido gracias a Dios, por una fuerza divina. O sea, como un país tan pequeño, 10 millones de habitantes, bueno, solo se explica por la gracia divina. Entonces, para buena parte del electorado norteamericano se le sigue bajando la línea de esta es una guerra santa. Dios está con nosotros, hay que seguir. Bueno, y por un lado Israel está exigiendo que Estados Unidos ponga los muertos, que ataque de una buena vez, o que incluso tire una bomba nuclear, lo cual sería, bueno, una cosa absolutamente descabellada, aunque Trump cuando amenazó con reducir a cenizas una civilización o que iba a desaparecer una civilización es una apología al genocidio, ¿no? Yo no lo leo de esa manera, no lo puedo leer de otra manera. Es una apología al exterminio, ¿no? Sí, fíjate que los analistas militares de principio lo dijeron, ¿no? Solamente entrar en Irán necesitan medio millón de soldados. Para tomar el control, para poder tomar un control efectivo y hacer un cambio de régimen, necesitas 1 millón de soldados. Eh, ¿De dónde vas a llevar 1 millón de soldados a Irán para hacer el qué? Tampoco era eso lo que proponía Israel desde el principio. Israel lo que hizo fue, pues, yo qué sé, montarte el cuento cuento de la lechera, ¿no? Eh, Parece ser que lo que le propuso a este era pues crear un conflicto, ¿no? Le aseguró de que la gente en Irán están locos por dejar el régimen atrás y volver a la democracia y a no sé qué, y de que en el momento pues que hicieran algún tipo de presión, porque la gente se iba a seguir a la calle, que lo único que tenían que hacer era pues provocar esa situación y luego pues dejar de que de que los iraníes hicieran el resto. Y es una cosa muy curiosa, ¿no? Porque eso lo mezclas con un par de situaciones, ¿no? Una de que sabes de que el heredero del Shah, que vive aquí en Estados Unidos, ese tío no ha pisado Irán nunca, eh, ese pues se supone, ese es el líder de la facción monárquica que se supone que es la que debería de llevar eso a cabo, ¿no? Porque aquí tenemos a los monárquicos contra a los del régimen, contra los islamistas, ¿no? El régimen islamista. Eh, bueno, pues Trump resulta de que lo hizo pedazos ese hombre. Le hizo lo mismo que le hizo Corina Machado. Corina Machado, que se ha humillado yendo a verlo y a regalarle su Nobel y demás. Pero sucedió igual cuando empezó con lo de Venezuela, ¿no? De que hizo una declaración pública diciendo de que esta persona no es el líder que nosotros queremos para cometer ese cambio de régimen. Y lo dijo de Corina y lo dijo de este tío, lo dijo del Pahlavi este, del entonces tú mismo descabezas la revolución, ¿no? Es decir, la misma revolución que tú quieres que la gente comience, resulta de que dice de que ese líder no es el que tú quieres poner. Luego ha trascendido de que el líder que habían pensado poner es uno que está en la cárcel, que había sido presidente en Irak y que es muy, muy radical. Ese tío es muy radical, y además muy anti-Israel y muy anti de todo. Pero parece ser de que a cambio de sacarlo de ahí,
con una pistola en la cabeza, tipo lo que está sucediendo con Delcy Rodríguez, ¿no? En Venezuela, chavista, comunista, esto y lo otro, por eso es lo que yo digo. Pues ese era el plan. El plan era sacar a ese de la cárcel y ponerlo de presidente, ¿no? Pero eso lo quiere hacer con gente que en Irán también lo odia y lo desprecia, que la gente sabe que ese tipo radical que por ahí. Exacto. Pues resulta que hacen eso. Y luego vienen con el plan sajón típico, ¿no? El de divide y vencerás. Sí. Y se le ocurre, porque el primer paso, lo primero que hicieron fue eso, metieron a gente del Mossad en Irán para que pagaran a manifestantes que salieran a la calle, ¿no? Y eso sucede, hay mucha gente que sale a la calle, luego se ponen a hablar de cifras de muertos, empezaron por 3.000, luego eran 10.000, luego eran 20, 30, 40, 70, ya al final había gente que decía hasta cientos de miles, una auténtica barbaridad. Yo no lo sé, porque desde luego que los del régimen iraní no son, vamos, el IRGC no son una panda de angelitos, ¿no? Pues se pasaron muchísimo con los números porque al final lo que tú estás haciendo es esconder el hecho de que tu plan ha fracasado porque ha hecho que la gente salga a la calle a enfrentarse a un régimen que tiene 500.000 soldados en las calles armados, sin armamento y sin nada, simplemente para que den su sangre para que entre una potencia extranjera y tome el control. Es que estás loco, tío. Pero además, Estás Daniel, loco. pero además, yo creo que ahí hubo, por un lado, una mala lectura de lo que es Irán. Sin duda que Teherán está mucho más occidentalizado que el resto de Irán, ¿no? Eso es un hecho. Entonces, claro, pensar que las protestas que se venían dando desde finales del año pasado en Irán, que eran ciertas, pero en realidad tenían más que ver por cuestiones económicas, por lo que tengo entendido, no necesariamente, o sea, no toda manifestación es necesariamente una manifestación en contra del gobierno o del régimen, sino por la carestía, la inflación. Irán estaba atravesando en ese momento una crisis energética enorme, en materia de electricidad, servicios públicos, de energía. Entonces, claro, pensaron que, bueno, esta revuelta es, bueno, caldo de cultivo para dar un golpe de Estado, digamos, o que si se descabeza al ayatollah, desconociendo cómo funciona la República Islámica, que la base de la República Islámica es la Guardia Revolucionaria. Esa es la base, digamos, que, o sea, no hay que olvidar que Irán tiene dos ejércitos, digamos, o dos fuerzas militares, el ejército regular y la Guardia Revolucionaria, ¿no? Que es el cuerpo que crea Khomeini, para, bueno, defender la revolución islámica. O sea, es un cuerpo muy ideologizado. Pero teniendo esa gente armada, es imposible que ese régimen caiga. Y lo que terminaron haciendo, a mi juicio, es abroquelar a los iraníes porque están siendo atacados. O sea, yo no conozco la historia, no sé, Alberto que me pueda corregir si no es así, de un caso que triunfa un cambio de régimen en medio de una guerra, ¿no? O sea, y que además el régimen que vendría a sustituir al actual está alineado con quien te está atacando. Eso nunca ha pasado en la historia, es imposible. O sea, cualquier persona, por más que tenga diferencias con el gobierno, antepone la defensa de sus intereses, del interés de su nación, antes que las diferencias políticas. Bueno, lo que terminó pasando es que el régimen iraní se abroqueló aún más, se radicalizó aún más, y ahora lo tienes envalentonado con, bueno, con una ventaja estratégica enorme. Entonces, bueno, lo típico de que siempre ha hecho el mundo anglosajón de meter golpes de Estado, descabezar regímenes, poner un títere y sacar otro. Y bueno, Irán es diferente. O sea, Irán no es Cuba, Irán no es Guatemala, Irán no es Panamá, bueno, o Irán no es Venezuela. A la prueba Irán está. no es una república bananera, es otra cosa. Y, Tienen orgullo y tienen dignidad. Algo que en eso, Hispanoamérica se perdió hace 200 años. eso dará para otro podcast, Alberto, pero sí es cierto. Es Eso es lo cierto. que iba a decir. Esto da para otro podcast y muchos más. Pero en cualquier caso, creo que tras este profundo análisis, queda claro que las líneas entre la estrategia geopolítica tradicional y la cosmovisión religiosa en Washington son cada vez más tenues, si no inexistentes. Hemos desgranado cómo la fe, convertida en un poderoso motor de presión, no solo influencia, sino que a menudo marca el paso de la política exterior de la superpotencia que ya conocemos, con consecuencias que resuenan en todo Oriente Medio y en el tablero global. Agradecemos a nuestros panelistas por su rigor y valentía
al poner sobre la mesa una perspectiva que los grandes medios suelen omitir. A Matías desde Uruguay, a Daniel desde Estados Unidos y a Erwin desde Perú, gracias por vuestra presencia y gracias a nuestra audiencia por acompañarnos en esta reflexión necesaria. No se trata solo de entender la noticia, sino de cuestionar qué es lo que realmente mueve los hilos del poder. Soy Alberto, transmitiendo desde Valencia, España, y esto ha sido Unión Hispanoamericana Radio. 600 millones de hispanos en ambos hemisferios. Os invitamos a seguir cuestionando y analizando, sobre todo informándose para no perder de vista la realidad que se esconde tras los titulares. Hasta la próxima entrega desde Unión Hispanoamericana Radio. Adiós a todos. Un saludo grande, Alberto, gracias. El océano es muralla para 600 millones de hispanos, unidos por un mismo destino, separados por la historia, unidos por un mismo corazón. Largo fue nuestro camino a través del ancho mar, 200 años de infamia no nos van a frenar. Unión Hispanoamericana Radio, la voz de los hispanos de ambos hemisferios. Unión Hispanoamericana Radio, la voz que has de escuchar. La libertad y la justicia arraigan en nuestro ser. Las leyendas negras que nos ladran evidencian nuestro cabalgar. Largo fue nuestro camino a través del ancho mar, 200 años de infamia no nos van a frenar. Unión Hispanoamericana Radio, la voz de los hispanos de ambos hemisferios. Unión Hispanoamericana Radio, la voz que has de escuchar. 24 horas de hispanidad, 7 días a la semana.